Hola hermanos, qué bendiciones estar nuevamente conectados. Les envío un fuerte abrazo a la distancia y les invito a que juntos exaltemos el nombre de nuestro Dios. Dice este canto: Cristo vino a mi vida y nada es igual. Él ha cambiado nuestras vidas y ha sido bueno con nosotros a cada instante. Así que vamos a exaltar su nombre juntos. Cristo vino a mi vida y nada es igual. Me dio su amor sin igual. Solo y triste me hallé, su santa mano me dio. Cristo vino a mi vida y nada es igual. Cristo vino a mi vida y nada es igual. Me dio su amor sin igual. Solo y triste me hallé, su santa mano me dio. Cuando Cristo vino a mi vida y nada es igual. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Las viejas pasaron, he nacido otra vez, más que vencedor. Ese soy yo. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Las viejas pasaron, he nacido otra vez, más que vencedor. Ese soy yo. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Bendiciones hermanos y muchos saludos. Amados hermanos, les enviamos un afectuoso abrazo a todos. Es una grande bendición compartir la palabra del Señor. Desde este tiempo de confinamiento hemos predicado cada mes un tema especial, los temas que predicaban nuestros predicadores de la iglesia local. Y en esta ocasión es el 10º tema que estamos compartiendo y vamos a buscar Isaías 61 del 1 al 11. Isaías 61 del 1 al 11, temas especiales sobre consuelo, sobre parte de la gracia de Dios sobre nuestra vida cuando hay grandes crisis. Isaías 61 del 1 al 11. La palabra del Señor dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu quebrantado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de la tierra, y su gloria serán sublimes.
En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que soy linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió, y como novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Gracias a Dios por su palabra. Bueno, pues este texto de Isaías 61, del 1 al 11, lo hemos titulado Ministerios del Mesías, porque recordamos que el profeta Isaías habla en varias ocasiones del Mesías. Hay 5 cánticos del Mesías en el libro y otra serie de textos que, aunque no son párrafos completos, hacen alusiones al Mesías. Entonces es un libro que habla mucho del Salvador. Diríamos nosotros que el Señor como Salvador proclama la salvación y muestra el carácter de Dios. Al proclamar la salvación en este pasaje de Isaías, muestra cuál es el carácter de Dios. Un carácter de sustentador, alguien que nos sostiene, que nos bendice. Y vamos a entrar en ese tema porque este texto de Isaías 61 es muy relevante en los evangelios. En Mateo 5:4 dice que son bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Hablando de las bienaventuranzas con Mateo 5, está haciendo una alusión en parte a lo que dice Isaías 61, de que darle unción a los quebrantados, de proteger y preservar, como veremos en este texto. Entonces dice que hay un consuelo para las personas que están llorando. Y ahí hablamos entonces de una cultura opuesta a la cultura no cristiana, porque en el mundo que no conoce de Dios, llorar no es agradable. Llorar no es para nada algo que pueda considerarse como una bienaventuranza. Sin embargo, la palabra dice que es una bienaventuranza, una doble felicidad porque habrá consolación. Decimos que consolar es disminuir el dolor. Entonces Dios disminuye el dolor. Cuando estamos pasando cualquier situación, el Señor hace que sea menos gravoso ese dolor. Ahora, cuando también vemos nosotros que en Mateo 11:5 y Lucas 7:22 describe el ministerio de Jesús, porque Juan el Bautista tenía dudas de si Jesús era el Mesías. Recordamos que Juan el Bautista fue un gran predicador, un gran profeta, pero en la cárcel y pues perdiendo todo su ministerio, mandó preguntar a Jesús si él era el Mesías, y Jesús le respondió con 6 señales que también se relacionan con Isaías 61. Dice que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Entonces 6 señales del Evangelio es esta: que hay sanidad, que los ciegos vean es una sanidad impresionante, que los cojos anden, como pasó mucho en el ministerio de Jesús, entonces también es una gran sanidad. Los leprosos limpiados es algo un poco superior, porque recordamos que la lepra era como una condena de muerte en su momento, aunque sigue siendo muy muy grave la enfermedad, pero en su momento era una situación de separación con las familias por el contagio tan alto que había. Entonces esto nos recuerda esas plagas tan graves que a veces nos separan, que a veces hay dolor, que hay temor por un contagio. Bueno, en este caso los leprosos eran limpiados por Jesús. Cuando habla de que los sordos oyen, también está hablando entonces de los principales sentidos, ¿no? La ceguera y la sordera, sentidos básicos para la vida, son quitados por Jesús. Pero cuando dice que los muertos son resucitados, habla del poder extremo de Jesús. Jesús resucitó muertos. El Señor puede levantar a los muertos, y en la profecía va a levantar a todos los que estén muertos en Cristo. Cuando Él quiera iniciar el periodo de su reino, va a levantar a los muertos primeramente, y los que estén vivos en esa generación serán transformados. Entonces, los muertos resucitados es una gran señal también, y dice, a los pobres les es anunciado el Evangelio. Entonces, hay una relación muy cercana entre la pobreza económica y el Evangelio. No que nada más los pobres necesiten del Evangelio o para ellos sea el Evangelio, pero fue predicado
porque son el sector con más necesidad, son el sector que tiene verdaderamente a veces ni siquiera las cosas básicas en la vida, entonces pues viene el Evangelio para ellos, Mateo 11 y Lucas 7. Pero la alusión directa de Isaías 61, 1 y 2 está con Lucas 4, del 16 al 19, donde el Señor Jesús se presentó en una sinagoga. Y así inició su ministerio en Nazaret. Citó textualmente Isaías 61, 1 y 2, que dice: el Espíritu de Jehová el Señor me ha enviado a predicar buenas nuevas, a vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro. Entonces, ese texto de Isaías 61 fue citado en Lucas 4 como inicio del ministerio de Jesús. Jesús define su ministerio, lo que él vino a hacer, con Isaías 61. Entonces vamos a tomar la importancia ministerial que tiene este texto porque describe quién es Jesús. Y vamos a hablar entonces de dos ministerios del Mesías que encontramos en Isaías 61 del 1 al 11. El primer ministerio del Mesías es proclamación. Proclamación. Isaías 61 del 1 al 7. Proclamar es exponer con vehemencia, predicar con intensidad. Jesús vino a predicar la palabra de Dios, la salvación de Dios. Dice 61:1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces, este texto está refiriendo a la Trinidad, porque recordamos que Isaías describe su propio ministerio en varias ocasiones en su libro, pero también por una doble referencia o doble recurrencia habla de Isaías y también de Jesús. Las partes que no pudo cubrir Isaías se cubren con Jesús. Esto lo vemos mucho en profecía, ¿no? Entonces, cuando Isaías citó al Espíritu Santo que está sobre mí, porque me ungió Jehová, ahí está en vista la Trinidad. Aplicada a Jesús, si Jesús dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre él, está el Padre y el Hijo. Dice, porque me ungió Jehová, y entonces tenemos a las tres personas. El Espíritu que está ungiendo porque es de Jehová, Jehová como el Padre en este momento, y el Señor Jesucristo como una parte de la profecía que citó Isaías. Entonces están las tres personas. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Las tres personas están implicadas. Ahora, esto entonces habla de la realidad de las tres personas divinas, que siempre decimos no es una palabra bíblica, la palabra Trinidad, pero la realidad es que son tres personas divinas. Y siempre, si vamos a exponer de manera ortodoxa la palabra de Dios, tendremos que hablar de las tres personas divinas. Un Dios formado por tres personas. Entonces el Espíritu está sobre Jesús al enviarlo a predicar. Y dice que lo ungió Jehová. Recordamos que el ungido era el elegido. Todo el Antiguo Testamento habla del ungido de Jehová como el elegido. Recordamos la palabra Mesías, la palabra Christos en hebreo y en griego, es exactamente eso, el que fue ungido, el que fue elegido para un ministerio muy destacado. Y luego dice que lo ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Gran parte de la proclamación es a las personas que están abatidas. La palabra abatido puede significar derribado. Una persona que está atropellada por la vida, una persona que está lastimada, lesionada, enferma, que tiene pérdidas grandes, entonces son las personas que están con abatimiento. Y a ellos se les envía el mensaje de salvación. Jesús dice allí que se le envió a predicar esas buenas nuevas a los abatidos. Y esta palabra buenas nuevas en el Nuevo Testamento se traduce evangelio. Evangelión, buena mensaje quiere decir, o buena noticia. Entonces, predicarle buenas noticias a quien está abatido es el ministerio de Jesús. Y la buena noticia es la salvación. Pero junto con la salvación vienen muchas bendiciones que veremos en este texto. Dice también a vendar a los quebrantados de corazón. O sea que también parte del ministerio es atender las necesidades del quebranto emocional de la gente. No solamente la sanidad física, sino el quebranto espiritual. Cuando dice están quebrantados de corazón, habla como estar literalmente rotos. Cuando nuestro corazón está roto por la aflicción, por la debilidad, por los grandes problemas de la vida, bueno, cuando estamos quebrantados de nuestro corazón, dice que nos viene a vendar. Es una manera simbólica el vendar el corazón. Por supuesto, vendar a los quebrantados de corazón habla de una atención, habla de un cuidado, habla de una hacer bien a quien está muy afligido. Dice a publicar libertad a los cautivos. Aquí la palabra cautivos no es físicamente, sino espiritualmente, porque luego viene la cárcel en el siguiente renglón. Entonces, a publicar libertad a los cautivos, toda la gente que está cautiva por la obra de Satanás,
por las situaciones personales, por muchas fallas que tenemos como personas delante de Dios, y estamos como cautivos, así emocional o espiritualmente. Ese cautiverio es emocional espiritual, se les publica la libertad. El que rompe las cadenas espirituales, el que rompe las cadenas demoníacas o cualquier labor de ese tipo, es el Señor Jesús. Y dice que hay que publicar libertad a los cautivos. Entonces, el texto es fuerte porque no nada más dice se le va a dar libertad, dice a publicar. Otra vez la palabra publicar o la palabra predicar es parte del ministerio siempre de Jesús y es parte de la iglesia y ha sido parte del ministerio del Antiguo y Nuevo Testamento el estar predicando la palabra de Dios. Publicamos libertad a los cautivos. Cualquier persona que esté cautiva, sentimental o espiritualmente, puede ser roto ese cautiverio por la palabra de Jesús. Finalmente dice el texto, y a los presos apertura de la cárcel. Por eso decíamos, esto sí es la cárcel física. La gente que está en la cárcel física por delitos, por situaciones, por alguna injusticia, incluso también a veces, Dios puede libertarle en su corazón. Y dice, se les da una apertura, a los presos una apertura. Gracias a Dios por esa bendición, porque realmente muchas personas que están padeciendo, incluso en las cárceles, tal vez el lugar donde más se puede sufrir, uno de los lugares donde más se puede sufrir es en la cárcel. Y a esas personas también se les predica la palabra de Dios. Y hay muchos ministerios que conocemos que están predicando la palabra de Dios en cárceles. Entonces es una bendición. Es gente que está afligida y conquistada en esa pérdida de su libertad. Se les predica la libertad de parte de Dios. 61.2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces nuevamente usa la palabra proclamación. El evangelio es predicación, proclamación, exposición. Siempre es estar dando el mensaje de salvación. Cuando dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, se refiere entonces a una proclamación intensa, porque no es un momento. Si usted se fija, no dice a proclamar un minuto o un momento de buena voluntad, es el año. La palabra año ahí significa como un periodo muy largo. No posiblemente 365 días, pero sí un tiempo muy prolongado de la misericordia de Dios. Hace un poco alusión al año del jubileo. Usted recuerda que cada 50 años los judíos tenían que perdonar las deudas, tenían que libertar a sus esclavos, tenían que tener una fiesta delante de Dios. Cada 7 años era un año sabático. Usted lo ve en el Antiguo Testamento. Decía la palabra de Dios que era la confianza en el Señor. Ese año de no sembrar la tierra para que se regenere, hoy que vemos tanta necesidad en la tierra, porque hemos abusado de la tierra, era necesario un año dejar descansar la tierra. Y también nada más para que se pudiera renovar, sino para confiar en Dios. Porque ese año de no sembrar o no trabajar, no contratar en la agricultura, dice, lo que la tierra produzca por sí misma, le será para sustento. Y ahí aprendemos entonces a tener a veces abundancia y a veces escasez. Porque cuando hay abundancia se está sembrando la tierra. Pero la enseñanza de Dios es que cuando no hubiera esa siembra, hubiera entonces la bendición de ver cómo la tierra producía y sostenernos de esto. Posiblemente no acumular o no tener grandes negocios en este tiempo, pero tener el descanso con nuestra familia, con la situación personal de la provisión de Dios, disfrutarla. Y cada 50 años, o sea, cada 7 años sabáticos era el jubileo. Un año también en que estaban descansando y con un festejo. Entonces, en el año 49, que era el séptimo sabático, y el año 50, que era el año enseguida, eran 2 años de dejar descansar la tierra. Fíjense el nivel de confianza que Dios pedía. Lo muy triste es que los judíos nunca lo cumplieron. No hubo años sabáticos donde se libertara a los judíos de una manera sistemática o total. La mayor parte de las veces no se dio. Y lamentablemente tampoco el año de jubileo. Sin embargo, aquí cuando dice Jesús a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, hace una alusión indirecta a ese año de júbilo. Entonces, en Dios tenemos una fiesta espiritual de libertad, de bendición, de gracia, de la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Dice 61.3 de Isaías, a ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este es el cambio del conflicto hacia la bendición. Un cambio del conflicto hacia la bendición. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Lo predicó allí en el Evangelio de Lucas, se ve hace 2000 años. Y desde que Jesús vino, toda la iglesia hemos predicado el cambio de la aflicción a la bendición. Tenemos tiempos muy difíciles a veces, pero Dios nos da la bendición para poder superar esas situaciones. Cuando dice que se les ordene a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, es el cambio total de sentimiento.
porque los judíos tenían ceniza como una prueba extrema de dolor. Usted recuerda que usaban una ropa muy áspera, una ropa que no era nada cómoda, era el silicio, y luego dice, y la ceniza, se sentaban en tierra y en ceniza y se le arrojaban encima. Esto lo hizo Job incluso de manera muy literal, una forma muy oriental en ese momento de reflejar tristeza. Entonces dice que se les quite la ceniza de la tristeza y se les dé gloria a los afligidos de Sión. O sea, las personas de Israel en ese momento que estaban afligidas, no dice por qué razón, por cualquier razón. Diríamos por todas las razones, cualquier aflicción viene un cambio de parte de Dios y viene entonces que se quite la ceniza y venga una gloria. O sea, esta gloria es un honor, esta gloria es un brillo y de parte de Dios, cuando Él quiere, nos puede quitar esa aflicción, esa tristeza y darnos el brillo de su presencia. Óleo de gozo en lugar de luto es otra alusión cultural. Usted recuerda que los judíos tenían óleo, tenían aceite, algunas pomadas muy aromáticas que se ponían casi como aceite para arrojarse sobre la cabeza, sobre parte de su cuerpo, y en ese desierto donde vivían era muy algo así como necesario. A nosotros no nos suena nada cultural, pero para ellos era un alivio tener ese aceite en medio de la piel un poco reseca, un poco dañada por el sol o por la intensidad del desierto. Entonces para ellos el óleo era algo así como una bendición. Y dice óleo de gozo. Entonces un aceite de gozo en lugar de luto. En lugar de estar pensando en la muerte o seguir afectados por la muerte, porque sabemos que es una afección normal, es una afección temporal, es una afección natural, pero viene el óleo de gozo en lugar de ese luto. Y manto de alegría en lugar de espíritu quebrantado. También es cultural. Un manto de alegría representaba algo como cuando los judíos estaban muy contentos. No es algo literal, así muy notorio ver qué tipo de manto, pero era como vestir a alguien con un manto en un día de fiesta. Ponerle un manto a alguien porque es una alegría la que está viviendo. Entonces a eso se refiere el manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado. En lugar de estar angustiados o afligidos, tenemos la alegría de parte de Dios. Dios nos da la bendición de pasar grandes crisis, pero con su gracia podemos superarlas, podemos seguir alabando el nombre del Señor. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. O sea, habla ahí de la justicia que tienen los santos. Los judíos que estaban buscando al Señor tenían que ser árboles de justicia. O sea, personas justas en algo muy fuerte. No era una planta o una flor, era un árbol. Cuando dice árboles de justicia, habla de esa fortaleza que tienen los árboles y la identificación de esa fortaleza es la justicia. Dios quiere que el pueblo judío sea justo y enseguida veremos, también quiere que la iglesia sea totalmente justa. 61:4 dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Entonces, la reedificación física que está ilustrando también la reconstrucción espiritual. Reedificar ruinas antiguas es restaurar lo que se construyó hace mucho tiempo. Posiblemente lo que para algunos había sido sus casas o alguna edificación muy simbólica para los judíos, reedificar esas ruinas era una restauración, porque no siempre se podía hacer. Por los tiempos en que los judíos estuvieron dominados por otros imperios, pues no tuvieron mucho la oportunidad de reedificar muchas ruinas, pero dice ahí una promesa de Dios, van a reedificar esas ruinas y levantarán los asolamientos primeros. Posiblemente también hace una alusión al tiempo del milenio, cuando venga Jesús a reinar y va a restaurar a Israel totalmente. Pero esa promesa es así como de mucho ánimo, de mucho aliento, decirles lo que se derribó, lo que está en ruinas va a ser levantado. Los asolamientos primeros, o sea, aquello que en una guerra se derribó va a ser levantado. Restaurarán las ciudades arruinadas. Entonces habla un poquito de manera extensa, no nada más una ruina, sino la ciudad completa. La ciudad completa va a ser restaurada, por eso decimos que hace una alusión al milenio y los escombros de muchas generaciones. Entonces esos escombros, eso que se derribó y que ya no sirve, que es así, pues material echado a perder o material derribado de muchas generaciones, va a ser levantado por la misericordia de Dios. 61:5 dice, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Entonces, habla de una abundancia. Los judíos en el momento de que estaba hablando Isaías estaban a punto de ser esclavizados. Las tribus del norte estaban a 20 o 30 años de ser esclavizados, las tribus del sur un poquito más de 100 años, pero entonces estaban en una crisis ante imperios muy poderosos que iban a llevárselos, ¿no? El imperio asirio, las tribus del norte, y Babilonia, las tribus del sur. Pero dice entonces ahí, extranjeros van a apacentar sus ovejas. Esto hablaba de una gran abundancia porque que los mismos judíos
apacentar a las ovejas de otro judío sería una bendición, pero darle trabajo a extranjeros es hacer extensiva la bendición de Dios. Sabe que la bendición de Dios es extensiva. Cuando Él quiere puede hacer que sea mucho más de lo que esperamos o lo que nosotros podemos imaginar. Aunque no estamos hablando de la doctrina de la prosperidad, no es siempre ni es a ultranza, pero cuando Dios nos quiere dar abundancia, va a ser suficiente, incluso en el caso judío, para contratar extranjeros, que era una bendición muy evidente. Y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. O sea, otra vez, extraños habla de las personas que no eran judías, iban a labrar la tierra como campesinos, y los viñadores, cosechar las uvas, que era un producto básico para la alimentación y parte de lo que ellos bebían, los judíos. Entonces decía, van a tener extranjeros trabajando para ustedes. 61.6 dice, vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Entonces habla aquí de un ministerio para los judíos. Van a ser llamados sacerdotes de Jehová. No nada más en la restauración física, tener empleados extranjeros, levantar las ruinas a que están caídas. No nada más es la predicación de Jesús como el que vino a proclamar el reino de Dios. También es ser levantados como ministros del Señor. Recuerden que un sacerdote representa a Dios delante de la gente y representa a la gente delante de Dios. Eso es un sacerdocio. El Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento dice que tenemos un sacerdocio los cristianos en Cristo. Pero los judíos dice, van a ser llamados sacerdotes de Jehová. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Entonces, ese es el plan de Dios para los judíos. Lamentablemente se perdió porque rechazaban al Mesías. Esto fue trágico, es dramático, pero van a ser restaurados, decíamos hace un momento, en el milenio. Nuevamente, Dios bendecirá a Israel, pero en ese tiempo en que Israel está en un silencio profético, en que no tiene comunión con Dios, estamos a la expectativa de que suceda, pero está sucediendo en la iglesia, como enseguida lo vamos a aplicar. Comeré las riquezas de las naciones y con su gloria seré sublimes. O sea, comer la riqueza de las naciones habla otra vez de la prosperidad. Participar de lo más abundante de las naciones se requiere mucha prosperidad para poder tenerlo. Y si Dios quiere, sucede con los judíos, sucederá y sucede con la iglesia también. Y con su gloria seré sublime. O sea, habla allí de que el pueblo de Israel, estar caídos y abatidos, iban a estar delante de Dios, pues con una fortaleza, con una bendición muy especial. 61.7 dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades. Por lo cual, en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. La honra para judíos, otra vez habla de levantar al pueblo judío. Decíamos hace un momento, cuando está hablando de la gloria de los judíos, habla de una honra personal. Y aquí cuando dice, seréis sublimes también, en el versículo 6. Pero el 7 dice, en lugar de la doble confusión y de vuestra deshonra, les van a alabar en sus heredades. O sea, los judíos tenían confusión y deshonra porque estaban fallando delante de Dios, porque rechazaban la palabra. Había confusión, perdían en las batallas, perdían territorio, estaban siendo derrotados. Pero dice la palabra del Señor, esa confusión que es doble y la deshonra, o sea, el perder honor, va a ser cambiado y les van a alabar en sus heredades. La gente extranjera les va a alabar, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Los judíos van a ser bendecidos en ese momento muy abundantemente del milenio, pero la promesa tiene alguna aplicación también para la iglesia. No la aplicación exacta, porque la iglesia no es Israel, Israel no es la iglesia, pero hay alguna bendición en el principio espiritual detrás. Vamos a ver algunas particularidades de esto. De la proclamación del Mesías, nosotros somos la consecuencia. Jesús habló de que fue ungido por el Espíritu Santo, decíamos en Lucas 4, y de un mensaje de proclamar buenas noticias, predicar, vendar, publicar, dar apertura de cárcel, quitar el dolor de los abatidos y de los quebrantados y los cautivos. Entonces, todo ese ministerio que Jesús desarrolló, nosotros lo seguimos dando. Cada que un cristiano predica y hablamos de Jesús y proclamamos a Jesús, la gente es liberada por la misericordia del Señor. Pero nosotros somos parte entonces de ese ministerio, tenemos la grande bendición de predicar. Hay que vendar a la gente quebrantada. En este tiempo de tanto dolor, de tanta aflicción, podemos estar predicando la palabra del Señor. Y proclamar la buena voluntad de Dios. Decíamos el año de jubileo que los judíos no cumplieron, ni los años sabáticos. La iglesia no es llamada a cumplir años sabáticos ni jubileo, pero cada que predicamos es como un jubileo. Es la buena nueva cuando un pecador se arrepiente, la bendición cuando la gente tiene una necesidad de escuchar la palabra del Señor y un consuelo. Hay una disminución del dolor cuando predicamos la palabra. Por eso la iglesia tiene que seguir predicando siempre. Ahora en esos tiempos tan difíciles, de tanto temor, de tantas dificultades, usemos los medios electrónicos.
cualquier medio que podamos para estar publicando la palabra del Señor, para que la gente reciba ese mensaje y seamos sensibles al dolor. El primer mensaje de Jesús allá en Nazaret fue un mensaje de consuelo, pero no nada más de salvación, también de abrir cárceles, de quitar cautiverios, de proclamar la buena noticia a la gente más necesitada, que se quitara la aflicción y el dolor. La autoridad que tenemos de parte de Dios es seguir predicando que ya no haya tristeza y esa aflicción. Si Dios permite que la tristeza y la aflicción sigan creciendo, que incluso lleguemos a un grado de perder la vida, estamos dispuestos, con toda la precaución que se requiere tener, con todo el cuidado extremo que se requiere tener, pero estamos dispuestos a predicar la palabra en el contexto exacto que estamos viviendo. Sin embargo, si por la misericordia de Dios permite que la iglesia vuelva a trabajar de una manera presencial, que sigamos reunidos para hacer esa sinergia, esa unión de energías para predicar la palabra del Señor, no olvidemos que para esto nos salvó el Señor. Nos salvó para predicar buenas nuevas a los abatidos, a los afligidos, darles una palabra de aliento, y a los que están incluso en cautiverio espiritual, que Dios los liberte, y a los que están en las cárceles también les predicamos el Evangelio. Por los delitos que la gente comete, sigue en la cárcel o tiene un proceso legal, pero las iglesias que ministran a las cárceles ya están dando la palabra de libertad espiritual para que esas personas cambien su corazón. En la restauración de reedificar ciudades o reedificar lo que fue derribado por muchas generaciones, hay una habilitación, una reconstrucción de ciudades, posiblemente muy aplicada a los judíos en el milenio, pero en la iglesia estamos predicando una restauración física, una restauración personal, familiar, una restauración, si Dios quiere sanar a la gente, su cuerpo puede ser bendecido, puede ser sanado, puede ser protegido, guardado por la misericordia de Dios, y vamos a hablar siempre de una restauración espiritual para quienes hoy no tienen el Evangelio, que les prediquemos que Dios les reedifica espiritualmente. El segundo ministerio de Jesús es restauración. Isaías 61, del 8 al 11. El texto está muy bien dividido en dos partes. La segunda parte, del 8 al 11, dice, versículo 8, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Entonces aquí la restauración está basada en el carácter de Dios. El que la gente pueda levantarse del dolor, de la muerte, de la enfermedad, de la aflicción, del peligro, de todo lo que nos causa temor, es por la misericordia de Dios. ¿Por quién es Dios? Nos levanta por quién es Él, no por quién somos nosotros. Nosotros tenemos que ser seguidores de Jesús, imitadores de Jesús, gente que buscamos al Señor, pero siempre proclamamos al Dios perfecto y santo, al Dios de que es toda autoridad. Y dice que Él es amante del derecho, o sea, Dios ama la justicia. A Dios no le complace que haya injusticia. Dice, no me complace que haya un robo, un latrocinio para holocausto. Imagínense usted que un judío robaba algún animal para hacer su holocausto. ¿Qué mentalidad de inconverso tiene alguien que roba para hacer una ofrenda a Dios? Dice Dios, yo aborrezco esto porque le estás robando a alguien lo que es suyo. El robo nunca puede ser justificado. Tienes que ganarte lo que tú ganas, lo que tú necesitas con tu trabajo. Aunque no tengas, busca cómo trabajar, pero no puedes robar. Y menos en las cosas de Dios, apoyar la obra de Dios con robo. Eso es totalmente, reprobable por parte del Señor. Dice, por tanto, afirmaré en verdad su obra y con ellos haré pacto perpetuo. Entonces, Dios se agrada de la justicia por su nombre, por quién es Él, reprueba totalmente todo robo y hace un pacto en la verdad. Dice, los judíos tienen que dejar los robos, tienen que aplicar siempre el derecho, tienen que ser siempre justos, totalmente justos, exageradamente justos, así tienen que ser. Y dice, afirmaré en verdad su obra, o sea, Dios habla también de la verdad, además del derecho y la justicia, la verdad. Dios es un ser de verdad, ninguna mentira, ningún abuso, ningún daño, nada deshonesto. La verdad es donde Dios nos afirma en su obra. Todos los cristianos también aplicamos esto directamente. Somos afirmados en la verdad, nunca en mentiras ni en abusos. Haré con ellos pacto perpetuo. O sea, el pacto de salvación, que es perpetuo para nosotros como iglesia, para los judíos hay varios pactos allí que están implicados históricamente, en el milenio futuro también, pero esos pactos son parciales o tienen una aplicación directa. Sin embargo, el pacto perpetuo es como Dios nos salva y nos llama a estar en justicia. Un creyente es salvado y llamado a estar en justicia delante del Señor. Y sus renuevos en medio de los pueblos van a ser conocidos. Versículos 9, dice, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, sus renuevos en medio de los pueblos, todo lo que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová.
Entonces habla de una bendición en la de siguiente generación. Dios no nada más quiere bendecir a una generación, quiere bendecir a la siguiente generación. A nosotros y a nuestros hijos, o a los que son abuelos, hasta los nietos. Dios quiere bendecir a la descendencia. La descendencia de los judíos iba a ser bendita entre las naciones, porque les va a levantar Dios después de todo el asunto que ha tenido de guerra, de estar humillados, de estar expatriados, y la situación judía que tenemos hoy día, aunque tienen territorio, normalmente hay muchos conflictos en Israel por cuestiones con las naciones vecinas y todo lo que conocemos históricamente, pero Dios les va a bendecir en su momento. Y la descendencia de los judíos iba a ser conocida como gente que sirve a Dios, gente leal a Dios, y sus renuevos en medio de los pueblos. Un renuevo es el vástago que sale de un árbol o una planta que es podado, un renuevo. Entonces Dios va a darles un renuevo a los judíos entre todos los pueblos. Sus hijos, su descendencia va a tener una siguiente oportunidad, una oportunidad de brillar para Dios. Si todos los que nos vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. O sea, la gente que vea a los judíos van a reconocer que son linaje de Dios. Y en muchos sentidos sucede. Muchas personas, aunque el pueblo judío no está en un pacto de salvación, no está en Cristo, a menos que judíos se conviertan a Cristo, que también se les llama judíos mesiánicos, y es un asunto de fe. Pero realmente cuando la gente ve a los judíos como un pueblo bendecido, viene desde Abraham, desde la promesa hecha a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. O sea, Dios le dio una promesa a Abraham de bendición. Y aunque el pueblo mató al Mesías, rechazó el mensaje de salvación, pero aún así hay una bendición de Dios para con ellos. Entonces hay una bendición para los judíos, los que ven a sus hijos saben que es un linaje bendito de Dios. Necesitan la conversión. Sin Cristo pueden ser tan pecadores como cualquier pecador, los judíos, cualquier extranjero, pero realmente cuando viene Cristo a su corazón pueden ser también ellos salvos, y en el futuro va a suceder. 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque se vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Versículo muy bello de la restauración que tendrán los judíos, pero ahora en el gozo. No nada más las ciudades, el mensaje del Mesías que vino a predicar la salvación, sino una alegría en Dios. Isaías expresa: me alegraré en gran manera en Dios. Un profeta dedicado, preparado, con una escritura perfecta. Todo el libro de Isaías, que es originalmente poesía, todo el libro es una poesía perfecta. Pero bueno, este escritor y este profeta, este hombre de Dios, dice: me voy a gozar en Dios. Pero también está haciendo una alusión a quienes quieren estar en Dios, se tienen que gozar en Dios. No estamos sufriendo en Dios, estamos gozando en Dios. Sí hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos dan temor, hay riesgos muy graves alrededor, pero en medio de cada situación nos gozamos en Dios. Es una bendición el día de hoy, el día que estemos vivos, el día que estemos sanos, el día que tengamos la oportunidad de vivir para Dios. Hay que darle la gloria al Señor. Cada día vivido para el Señor hay que darle la gloria, gozarnos, dice, en gran manera. Y mi alma se alegrará en mi Dios. Eso es repetitivo allí, es una idea de silogismo muy judía, de repetición de ideas, pero era para enfatizar una verdad importante. Isaías dice: me alegraré en Jehová y en mi Dios. Me voy a alegrar internamente, mi alma se alegrará en mi Dios. Porque se vistió con vestidura de salvación. O sea, ¿por qué se gozaba Isaías? Por la salvación. Además, Isaías vio a 5 reyes funcionando, y fue un hombre de ministerio muy largo, predicó. Conocemos que históricamente posiblemente el rey Manasés lo mandó a matar. Según la historia dice que lo cortó por la mitad. Ese fue el destino de Isaías, un hombre fiel de Dios, pero que nunca negó la justicia del Señor. Entonces, este profeta dice: Dios se vistió con vestidura de salvación. Está haciendo una alusión al perdón de Dios que iba a venir en Jesús. Nosotros lo vemos completo. Isaías veía apenas una vislumbre de lo que iba a ser la salvación. Me rodeó de manto de justicia. Otra vez, la justicia es la conducta. Dios quiere que los judíos tengan una conducta recta, y de igual manera la iglesia tiene que tener una conducta recta. Como a novia me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Esto es cultural. Los judíos se vestían para una boda de una manera muy especial. Así no describe aquí lo que usaba un novio o una novia. Históricamente hay estudios que se hacen de cómo había algunos adornos especiales, algunas joyas a veces, y una ropa especial. Entonces dice: estoy ataviado como un novio. A todo lujo, ¿no? El novio estaba ataviado a un día muy especial, para el día más importante de su vida, o posiblemente el segundo día
más importante, porque el primer día más importante es recibir a Jesús como Salvador. Y el segundo día más importante, el día que se casaban. Y una novia adornada con sus joyas. Ahí se hace alusión a las joyas de la novia. Y bueno, las mujeres sí se arreglaban mucho en su boda y era algo muy vistoso. Era un día de mucha fiesta. Entonces Isaías dice, me voy a gozar en Dios porque me viste como una fiesta. Un novio o una novia, el día en que está más elegante, mejor arreglado, mejor vestido, ese día es un día especial. Entonces así estoy ataviado. No en un futuro, ya estoy. Dice en pasado, de hecho, me atavió Dios con su salvación. 61:11 dice, porque como la tierra produce su nuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar alabanza y justicia delante de todas las naciones. Entonces tenemos ahí nosotros ahora la justicia de Dios en el versículo 11, muy enfática. Isaías habla del Salvador y la justicia, porque el Salvador es la raíz de la justicia. La justicia es resultado de la obra del Salvador, o la justificación. Entonces dice, así como la tierra produce un renuevo, nuevamente usa la palabra renuevo, y dice, bueno, como hace brotar algo que fue podado, y brota un árbol o una planta, ese renuevo va a brotar. La tierra produce renuevos, y de esta manera, igual que la tierra, por una orden de Dios, el sustento de Dios en la tierra, cada día la tierra produce renuevo. Y vemos los diferentes ecosistemas, cómo la tierra produce. Es muy diverso. Pero bueno, dice allí, como la tierra produce esos renuevos, así como el huerto hace brotar su semilla. Y recordamos que un huerto es un espacio particular para autoconsumo. Un espacio donde se siembra lo más delicioso en hortalizas, en vegetales, para uso familiar, para consumo familiar. Entonces, cuando dice la tierra produce renuevo, habla de lo máximo que se puede pensar en cuanto a cantidad, la tierra completa. Y cuando habla del huerto, habla de muy particular la bendición de cada uno. La bendición de Dios es universal y particular. Universal porque es para todo el pueblo, particular porque cada persona siente la bendición de Dios, como nos pasa también a nosotros. Así el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de las naciones. Así como esa tierra produce renuevos, como el huerto hace brotar alimento para una familia, Dios hará brotar su justicia. La justicia viene por Jesús. Las personas necesitamos la justicia de Jesús. Que Dios nos dé el carácter de justos, ¿no? Una muy buena traducción sería justificación, porque justicia queda un poco abierto, pero el texto correctamente habla de una justificación, el hecho de ser quitado el pecado y ser declarado inocente delante de Dios. Eso es la salvación. Y alabanza delante de todas las naciones. O sea, la justificación de cada persona en Cristo, aún reflejada desde el judaísmo, dice, esto hará que haya alabanza delante de Dios en todas las naciones. Las naciones deben alabar a Dios porque alguien es salvo. Las naciones posiblemente no entienden o no están interesadas, las naciones no cristianas, pero va a suceder. En el futuro, cuando cada persona delante de Dios sea juzgada en ese juicio final, las naciones enteras verán que quienes fueron salvos son llamados a la diestra del Señor, llamados a bendición para siempre. Lamentablemente, quienes son llamados a la parte izquierda, a la parte de juicio, habla también de la gente que rechazó el Evangelio. Pero entonces hoy tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio, de no apartarnos, de seguir, de estar con el Señor, porque este es el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Cómo hablamos de la restauración del Mesías para nosotros? No somos pueblo judío exactamente, pero hay algunas aplicaciones de los principios espirituales. La justicia viene de Jesús. Cada persona es justificada por la obra de Jesús. Nadie se justifica a sí mismo. Las buenas obras que hacemos son para servir al Señor, para glorificar al Señor, pero nunca hacemos obras de justicia para que Dios nos perdone. No se puede, eso es como negar la justicia de Jesús. Sucede en muchas religiones, incluso en algunos contextos que se llaman cristianos, sucede que la gente busca las buenas obras, y las buenas obras no funcionan. La justicia viene por la gracia de Jesús. Ya las obras que hacemos para nada sirven de salvación, son alabanzas al Señor, ministerios que hacemos, justicia que tenemos que repartir para el Señor, que sea bendecido, pero la salvación es totalmente porque Él limpió nuestro corazón, limpió nuestra vida, conociendo todo nuestro pecado, derramó su sangre en la cruz para que seamos limpiados con esa sangre. Somos justificados por la sangre de Jesús. Pero recordemos que Dios ama la equidad. Los cristianos tenemos el mismo principio que tienen los judíos. Decimos, no estamos de acuerdo con las iglesias que siguen las formas culturales. Eso es hermenéutica. O sea, imitan la cultura judía en cantos, en palabras, en vestimenta, en templos. Eso no es correcto. Incluso el libro de Gálatas habla muy enfáticamente, no tenemos que hacernos judíos, estar siguiendo formas culturales. Lo que seguimos son los principios espirituales. Los principios que tenía Dios para los judíos se aplican igual para la iglesia, pero dejamos la forma cultural.
No tenemos ninguna vestimenta, ni palabra, ni traducción, ni interés, solamente a la cultura nuestra, en nuestro caso como mexicanos, el evangelio que se aplique para nosotros. Una justicia en el contexto en el que vivimos es lo que Dios demanda. Dios ama que yo sea alguien totalmente justo, honesto, que aplique mi vida al derecho, porque dice que Dios ama el derecho. Entonces no puedo ser deshonesto con alguien, desleal, no puedo dejarle de pagar, no puedo dejar de hacer las cosas, tengo que estar cumpliendo con eso, porque Dios aborrece. Incluso el robo, decíamos, en cosas espirituales, jamás alguien puede venir con una ofrenda delante de Dios de un producto que haya robado. De ninguna manera el robo puede venir allí. Nosotros decimos quien roba está fallando delante de Dios, es un pecado. Necesita perdón, necesita restauración y trabajar de otra manera, vivir de otra manera, producir de alguna manera, pero no usar el robo como medio. Porque Dios ama en esa firmeza y nos va a llevar a una verdad y obra por su pacto, a la eternidad por su pacto, por la misericordia hecha en Jesús. La gracia de Dios también hará que nuestros hijos sean conocidos. Esta promesa habla de que los hijos también de los cristianos, hermanos, tienen que ser gente justa. Nosotros no podemos vivir con la idea de que los papás son justos y los hijos no. O los abuelos fueron justos y los hijos no, o los nietos tampoco. Cada persona tiene que ser justa. Pero ahí está el trabajo de estar confrontando, de estar orando, invitando, corrigiendo, que nunca es un trabajo agradable, pero sí necesitamos que nuestros hijos corrijan sus caminos. Son lo más precioso que Dios nos ha prestado en la tierra a nuestros hijos, pero tenemos que enseñarles también a ellos la justicia. Dios no puede permitir que tú seas deshonesto o deshonesta. Esto no es correcto delante de Dios. Tienes que ser distinto porque Dios te eligió, dio su palabra para ti. Tienes padres o abuelos cristianos, pero es decisión personal. Por eso decíamos, entonces es muy conocida la idea que Dios no tiene nietos, ¿no? Dicen algunos por ahí, o sea, no porque un abuelito fue muy cristiano, los hijos van a ser cristianos en automático o los nietos en automático. Cada hijo o cada nieto de aquel abuelo o aquella abuela fiel tiene que tomar su decisión. Una decisión firme de ser un cristiano mejor posiblemente que sus padres o que sus abuelos, para que tengamos una generación conocida, una generación justa, que en las escuelas digan a los hijos, tú eres justo porque nunca copias en un examen, porque no das dinero para obtener algún beneficio, porque no estás comprando ninguna situación fuera de lo que debe ser justo. Entonces nuestros hijos tienen que ser una generación igualmente justa, igualmente bendecida, que los papás no nos conformemos. A veces pasa que estamos en el templo concentrados y ni siquiera sabemos dónde están nuestros hijos, pero estamos en reunión presencial, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy enfocados, que nuestros hijos sigan los caminos de Dios. Y no importa que sean grandes, porque ellos dicen, ya cumplí 18, ya no le puedo decir nada. Pues mientras vive en la casa es dependiente del hogar y tiene que obedecer. Aunque esté en la carrera profesional, esté en la maestría o en el doctorado, tendrá que seguir sujeto a las reglas de sus padres, porque esa es la regla de Dios. Porque la sociedad de hoy está rechazando la autoridad de una manera totalmente dramática, ¿no? Los papás no tienen autoridad sobre sus hijos. Y dice la palabra que sí tenemos que tener con nuestros hijos, sigan en la justicia. Entonces, aunque estén en la casa, mayores de edad, en la carrera profesional, decíamos, o hasta estudiando un posgrado, tienen que seguir sujetos a las reglas de casa. Incluso cuando trabajan y ya son productivos y se sostienen ellos mismos, mientras estén en la casa, siguen siendo hijos de familia. El día que ellos se van de la casa, hacen su hogar o se casan, esperemos que lo hagan bien, que se casen con cristianos, en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, bueno, será una grande bendición, pero mientras estén en la casa, nuestros hijos tenemos que estarlos sujetando con la palabra del Señor. Motivo de gozo en el Señor es su salvación. Nos gozamos por la salvación. Sí anhelamos bendiciones, proyectos, sanidades, protección, fortaleza, esas son cosas que tenemos como anhelo, pero lo que ya tenemos es la salvación. Y si alguien que nos escucha no tiene a Jesús como Salvador, el mensaje básico es que reciba la salvación. Su principal necesidad es perdón de sus pecados. Su principal necesidad es recibir a Jesús como su Señor. Y todas las demás necesidades son secundarias. Finalmente, hasta la necesidad de salvación, de sanidad o alguna situación económica son cuestiones muy dramáticas para nosotros, pero no son determinantes. Lo determinante es que estemos en Cristo. Por eso Jesús vino primeramente a predicar el mensaje de salvación. Ahí en Lucas 4, en Isaías 61, del 1 al 11, el Espíritu de Dios vino a enviarme a predicar, a vendar, a sanar. Y bueno, esa salvación y justificación viene cuando recibimos la gracia abundante del Señor. Tenemos una certeza total de la gracia de Dios y es bueno que los cristianos desarrollemos ese gozo. Aún en un contexto tan difícil como el que tenemos, que nos identifique el gozo. Que no seamos gente religiosa así con cara un poco agria,
Hay quienes son así agrios en su carácter y piensan que eso es fe. Más bien eso es feo, ¿verdad? Eso es feo, no es fe. Pero aunque tengamos el gozo del Señor, sin faltar al respeto a nadie, sin caer en ningún pecado, sin caer en los vicios mundanos, pero sí que tengamos gozo. Incluso el gozo de los padres, los hijos lo pueden ver. Que nuestros hijos vean que los papás somos gente de gozo para que un día anden la salvación. Y no les digamos, como algunos pensaban, que de una manera violenta o impositiva o así muy dramática les enseñamos la fe. Hay días en que tenemos que corregir, hay días en que no hay que corregir nada, entonces estamos gozosos de todos modos. Pero siempre hay que repartir gozo con la gente que nos rodea, porque dice ahí que el gozo del Señor es motivo de evidencia de esa salvación que tenemos. Y el fruto que tendremos, dice, en el huerto que decíamos, particular, verduras y hortalizas de pequeñas dimensiones para consumo personal, vemos una provisión de Dios. Dios provee para nuestra casa. Tenemos mucho que trabajar, mucho que administrar, mucho que corregir, porque en la casa a veces tenemos muchos desórdenes. Aún los cristianos tenemos una cantidad bárbara de desórdenes, pero tenemos que administrar y trabajar muy duro. La gente cristiana trabaja muy duro, aún ahora con este confinamiento, con tantas previsiones que tienen que tomarse, pero hasta donde podamos, siempre con esa protección trabajando. Y reconociendo que Dios nos da un fruto abundante al mundo entero, porque dice, la tierra producirá también sus renuevos. Vamos a terminar este tema de ministerio del Mesías recordando que Jesús habló de la unción. Jesús es el ungido de Dios y fue enviado a proclamar salvación y restauración. La salvación que Dios nos da es por la sangre de su Hijo, por la obra de Jesús en la cruz, y es lo que necesitamos. Pero hoy la proclamación y la restauración son los dos ministerios de Jesús. Proclamación, hacer de una manera física una predicación, un mensaje de salvación. Esa es la proclamación. Y la restauración es la obra de regenerar, de dar nueva vida, nueva forma, de dar estructura nueva a las cosas que estaban caídas. Entonces Dios da proclamación y restauración. Queremos orarle al Señor, hermanos, en este momento y agradecemos por este tema que predicamos. Realmente es una bendición muy grande compartir Isaías 61 y esperamos que todos los creyentes podamos seguir desglosando este texto, que sigamos siendo bendecidos, que lo compartamos el mensaje por todos los medios, que la gente necesite restauración y bendición, sabiendo que Jesús es el modelo más grande de restauración que tenemos históricamente. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones. Es una gracia abundante la que has derramado sobre nuestras vidas. Nos sentimos muy gozosos por la misericordia que das de que podamos compartir tu palabra. Es una victoria, es una bendición y queremos rogarte que este mensaje aliente a tu iglesia. Que mis hermanos que están en un tiempo tan difícil, Señor, con confinamientos, con ruptura de proyectos, con enfermedades, algunos con pérdidas incluso de familiares muy cercanos, gente muy querida o conocida nuestra, ponemos en tus manos a todas estas familias, Señor. Te pedimos que les bendigas y que nos enseñes a vivir en este tiempo de gran epidemia, pero recordando que tenemos que seguir predicando la palabra. La palabra del Señor no estuvo presa cuando Pablo estuvo en la cárcel y la palabra de Dios no está presa con nosotros, aunque estemos confinados y tenemos que seguir así por mucho tiempo. El confinamiento no es una razón para dejar de predicar. Cualquier medio electrónico, cualquier medio alternativo que hoy tenemos para hablar del Señor, para orar juntos, para buscar tu palabra, es una grande bendición y te agradecemos por toda la iglesia que nos ha ayudado a compartir el mensaje con niños, con jóvenes, adolescentes, con adultos, Señor, el grupo de oración de damas, nuestro instituto bíblico, todo lo que estamos haciendo es tratar de alimentar a tu iglesia para que sigamos adelante. Y nos ponemos en tus manos, no conocemos el futuro, pero tú sí. Te pedimos que nos fortalezcas y nos prepares para cualquier situación y que podamos llevar al mundo que hoy está quebrantado la palabra de salvación. A la gente que hoy está abatida, un mensaje de esperanza. A la gente que hoy está doliente, un mensaje de resurrección también en un futuro, y que podamos llevar a toda la gente que tiene una necesidad, ese vendaje de corazón que dice allí, que seamos gente de consuelo, gente de bendición a las personas que nos rodean. Y nos ponemos en tus manos para bendecirte, para alabarte, y te damos las gracias por tu misericordia sobre nosotros. En nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos, por su atención. Dios les siga bendiciendo.